La clase anterior habíamos visto sobre lo que era la diferencia entre personas de las distintas regiones, habíamos visto la alimentación, la vestimenta. El día de hoy vamos a ver los diferentes grupos que hay en nuestro país. Y vamos a comenzar primero por los indígenas. Pregunto yo a ustedes, ¿quiénes son los indígenas? Los que viven en la sierra. Los de la sierra. Que son los que viven en el oriente. Exclusivamente no son los, viven en todas partes de nuestro territorio, en la costa, en la sierra, en el oriente. Pregunto yo, ¿y los indígenas de dónde provienen? De la sierra. ¿De dónde? ¿Desde dónde? ¿De dónde nacieron los indígenas? ¿O de dónde proviene ese grupo de indígenas? De tribus. Pregunto yo, cuando el Imperio Español nos vinieron a conquistar, ¿ahí venían los indígenas? No. Entonces, ¿de dónde venían los indígenas? Ellos ya estaban aquí. Recuerde que antes de que viniera el Imperio Español, ¿por quiénes nosotros estábamos dominados? ¿O de quién formábamos parte? De los indígenas. Nosotros formábamos parte del Imperio Inca. Entonces, por eso, de los incas vienen lo que son los indígenas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver hoy lo que son los indígenas. Ahí usted puede ver una foto, ¿ya? En esta foto usted puede ver actualmente, porque esta es una foto actualmente de cómo es la vestimenta o cómo ellos les gusta vestirse. Observe, cada grupo de indígenas tiene su forma de vestirse, su forma de hablar, su lengua. Ellos les gusta. ¿Qué características nomás ven en esa foto? Les gusta pintarse la cara. Les gusta pintarse la cara. ¿Qué más puede observar usted ahí? Les gusta pintarse el cuerpo. Les gusta pintarse el cuerpo Usar gorros. Ya usan gorros elaborados por ellos mismos, se pintan la cara, usan ciertos accesorios. Entonces, usan poca ropa. No usan camiseta, usan poca ropa. Listo, entonces, en la Constitución de 1998, nuestro país fue declarado un país pluricultural. Nosotros ya habíamos visto que era pluricultural. ¿Qué quiere decir pluricultural? Con varias culturas. Varias culturas, ¿ya? Entonces, también en la Constitución se definió los derechos para los pueblos indígenas. Ecuador tiene sus raíces en pueblos ancestrales que habitaron en América. Quiere decir, antes de la llegada de los españoles, estaba habitada por este grupo, el grupo de indígenas. ¿Ya? Estaban muchos grupos. En nuestro territorio estaba lo que era el Imperio Inca. En Centroamérica estaba lo que era el Imperio Maya. En lo que es México estaba el Imperio Azteca. Sofía, ¿está prestando atención? ¿Listo? Entonces, en cada imperio, ya les había mencionado el imperio Inca, el imperio Maya, el imperio Azteca, en cada uno de estos imperios habían varios pueblos. Cada pueblo tenía su forma de organizarse, su forma de hablar, su idioma y su forma de relacionarse. ¿A qué se dedicaban estos pueblos? Bueno, se dedicaban a la recolección, a la caza, a la pesca y a la agricultura. Uno de los principales inventos o creaciones que hizo el pueblo inca fue esta figura que ustedes pueden ver aquí, que se conocen como terrazas, que es la forma en que el suelo no se erosione por causa de la lluvia. Usted puede ver que en cada escalerita hay piedras. Eso quiere decir para que cuando llueva, al momento de cultivar, y si llueve no se haga lodo y no pueda caer todo ese lodo a la tierra. Estos se llaman terrazas. Y en todo, usted cuando ha ido a la sierra, usted puede ver que hay puras líneas en lo que son en las montañas. Entonces, estos son las terrazas, que actualmente todavía las siguen utilizando. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? No. Ya, entonces pregunto, ¿cómo se llama esto?
Son las terrazas, que era una forma de cultivo del Imperio Inca y que hasta actualmente los indígenas lo siguen utilizando. Antes de la llegada de los españoles, nuestro territorio fue conquistado por el Imperio Inca, que se expandió por Ecuador, Perú y Bolivia. Esto usted ya lo sabe. Nosotros, antes de llegar los españoles, estaban lo que era el Imperio Inca. Ahora, cuando llegaron los españoles, se vivieron dos versiones. ¿Qué quiere decir? La versión de los españoles, que ellos llegaron a dominar, llegaron a conquistar, y la versión que es de los indígenas. Pregunto yo, si los españoles llegaron a dominar, ¿cómo cree usted que se hubieran sentido el pueblo inca, que antes ellos eran dueños de su propio territorio y ahora iban a ser dominados? ¿Qué cree usted cómo se hubieran sentido ellos? Decepcionado. ¿Ya? Cuando los españoles hablaban sobre sus dominios, ellos se sentían muy orgullosos porque ellos venían y decían, sí, nosotros conquistamos muchos terrenos, hemos matado muchos indígenas, muchos del Imperio Inca, entonces ellos hablaban de una forma orgullosa. En cambio, los incas o los indígenas, ellos hablaban sobre cómo masacraron a su pueblo, sobre cómo les quitaron sus territorios, ¿ya? Sobre cómo llegaron los españoles con muchas enfermedades que en ese tiempo no había cura, por ejemplo, la gripe que actualmente es común, que usted se toma una pastillita y ya se cura. Cuando llegaron los españoles, ellos fueron los que trajeron esa enfermedad y en ese tiempo la gripe no tenía cura y una persona se moría por gripe, se moría por viruela o por sarampión. Actualmente ya no pasa eso. Entonces, todo el pueblo inca también disminuyó por eso, porque trajeron muchas enfermedades. Ya, entonces, por un lado, los españoles se sentían bien y por otro lado, los indígenas se sentían mal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señorita. Cuando ya el Imperio Inca pudo dominar, cuando ya los españoles pudieron dominar al Imperio Inca, intercambiaron ciertos aspectos. Por ejemplo, lo que era la agricultura. Los incas le enseñaban a los españoles sobre las terrazas para poder evitar la erosión de la tierra y en cambio los españoles les enseñaban a los incas cómo construir ciudades al estilo español, porque recuerde que el Imperio Inca tenía su forma de construir ciudades o casas, el Imperio Español tenía otra forma. Entonces comenzaron a intercambiar ideas para poder hacer una mejor sociedad. Y asimismo, el Imperio Español, pregunto yo, o si usted sabe, cuando estaba el Imperio Inca, ellos creían en el Dios que nosotros creemos actualmente. No, ¿En qué dioses creían? Ellos creían en muchos dioses. ¿Alguien sabe en qué dioses creían? en el dios Sol. Sol, el principal dios era el sol. Aparte también creían en la luna, en el rayo, en la tierra, que le llamaban la Pachamama. Ellos creían en los ríos, que en los animales, en ciertos animales. Para ellos toda esa clase eran dioses. ¿Ya? Entonces, cuando llegó el Imperio Español, ellos fueron los que trajeron el catolicismo y ellos les enseñaron a los indígenas que esos otros no eran dioses. ¿Ya? Martín está prestando atención. ¿Tiene alguna pregunta? No. No. Ya, listo. Entonces, de una vez de que ya el Imperio Español dominaron a los indígenas, entonces, después de casi 3 siglos que ellos estaban libres, vinieron los españoles a dominarlos, los pueblos nativos fueron despojados de sus tierras y así comenzaron los mecanismos de explotación que ya los habíamos visto, los que eran el concertaje, el guasipungo y todo eso. Ya mismo vamos a ver un video. Y así fue cuando
aunque el Imperio Español dominó a los indígenas siguen existiendo hasta el día de hoy. Y ahora, en los últimos años, es que los indígenas han tomado fuerza y han hecho valer sus derechos, porque antes no les hacían valer sus derechos porque decían que ellos eran una clase inferior. Ahora ellos ya son un gran movimiento en la sociedad y actualmente tienen un movimiento que les hace valer sus derechos que se llama la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Cuando ellos tienen cuando el gobierno hace algo en contra de ellos enseguida salen a las calles a reclamar por la igualdad de derechos, porque ellos también son considerados ecuatorianos y todos tenemos igual derecho. Entonces aquí usted puede ver las fotos cuando ellos van a las calles a protestar o a reclamar y salen con todo. Ellos es un grupo muy, muy fuerte, de los que son los indígenas. Pregunto yo, ¿usted ha observado alguna marcha en las noticias o algo donde han salido los indígenas a protestar? Sí. Hubo una marcha muy fuerte en las cuales ustedes no tuvieron clases algunos días, que fue en el año 2019. ¿Quién se acuerda por qué fue que marchaban los indígenas y por qué ustedes no tuvieron clases esos días? Por el paro. Por el paro de los ladrones. Hubo un paro, pero ustedes tienen que ver noticias. En el 2019, cuando ustedes no tuvieron clases, hubo un paro porque estaban aumentando el precio de la gasolina. Entonces, todos los indígenas salieron a marchar, a luchar por sus derechos, porque no querían que les aumenten la gasolina, porque aumentar la gasolina quiere decir que al momento de ellos, como ellos producen sus productos, al momento de transportarlos a las diferentes ciudades les iba a salir más caro. Entonces todo el pueblo indígena salió a luchar por las calles, hubo paros y por eso se suspendieron las clases y muchos trabajos también porque no había cómo poderse transportar. Entonces este es uno de los grupos más fuertes cuando se trata de paros, que es el movimiento indígena. Aquí podemos ver en este mapa todas las clases de indígenas que hay en todo el territorio. Como usted puede ver, no solamente hay en la costa, perdón, en la sierra, sino también hay en todas las regiones, en la costa, en la sierra, en el oriente y hasta en la región insular está el grupo de indígenas. ¿Tiene alguna pregunta? No, señor. No. Listo, vamos a ver un video sobre los derechos de los indígenas, que esto estaba acá atrásito, sobre los derechos que ellos tienen actualmente. Derechos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. El Ecuador es un estado democrático, es decir, que el poder se basa en el pueblo, y el pueblo escoge autoridades que administren el estado, garantizando los derechos de todos, además de definir políticas para brindar servicios a cada rincón del Ecuador. Luego de varios años de marginación, explotación e injusticias, grupos indígenas, montubios y afroecuatorianos presentan una demanda a través de la Declaratoria del Estado Intercultural y Plurinacional. En consecuencia benefactora, en la nueva Carta Constitucional del 2008, se añadieron ciertos artículos para provecho de un futuro mejor para todos. En el capítulo 4 de la Constitución del 2008, Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, se señalan los artículos 56, 57, 58 y 59, en donde se otorgan derechos, los mismos que les sirven a estos grupos sociales para defender su identidad, cultura, entre otros. Según el artículo 57, se reconoce y garantizará derechos humanos a las comunas, como son no ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural, mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita, desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, participar en las políticas públicas que se les concierna, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado.
En el artículo 58 fortalece la identidad, cultura, tradiciones y derechos del pueblo afroecuatoriano, a quien se le otorga derechos colectivos. En el artículo 59 garantiza un proceso de desarrollo humano, integral, sustentable y sostenible, para un progreso y formas de administración asociativas de montubios, a partir del conocimiento de su realidad y respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la ley. Pero ¿cómo pueden beneficiar estos artículos a los pueblos y nacionalidades? Los benefician otorgándoles el derecho a la integridad personal y el respaldo necesario al ser afectados por xenofobia e intolerancia. Pueden ser propietarios de territorios ancestrales, los mismos que en el pasado les fueron arrebatados, y la posibilidad de educar a sus descendientes con 2 lenguas. Una de ellas es la lengua nativa y la otra es el español, preservando de esta manera parte de su cultura. Y según el artículo... Listo, entonces, como usted puede ver en ese video, no solamente están los indígenas, también está el pueblo afro, que lo vamos a ver después, y también el montubio, y habla sobre los derechos. Como ya le habíamos dicho en la Constitución, quiere decir que todos tenemos los mismos derechos, independientemente de del pueblo al que nosotros pertenezcamos. ¿Ya? Y uno, por ejemplo, los indígenas tienen que, cuando van a la escuela, tienen que recibir el español y aparte su lengua nativa. Puede ser el quichua o también hay otras que tienen otro tipo de lengua nativa. Entonces ellos reciben su lengua nativa para no perder sus costumbres ancestrales. ¿Tiene alguna pregunta? No. Listo, voy a compartir lo que es la tarea. Aquí en la tarea dice, señala 2 características de los pueblos originarios antes de la llegada de los españoles. Quiere decir, usted va a escribir, bueno, nosotros, ¿a qué se pertenecía antes? Al pueblo inca. ¿Qué más puede decir? Que a ver. Bueno, usted ahí escribe sobre que antes pertenecíamos al pueblo inca y que antes de la llegada de los españoles, bueno, puede escribir que se tenía la lengua quichua o qué sé yo, o también a qué se dedicaba, lo de las terrazas, la agricultura, cualquiera de esas características que estábamos viendo al comienzo. Ahora aquí, ¿cuáles eran las versiones? Eso ya les había dicho antes. Los españoles, cómo se sentían los españoles y cómo se sentían los indígenas. Que los españoles estaban orgullosos de haber dominado sus tierras y que los indígenas, que son la parte que es vencida, que bueno, que ellos se sentían mal porque mataron a su pueblo, porque les quitaron sus tierras, etcétera, etcétera. Aquí usted va a investigar 2 productos que América aportó a España y que España o Europa trajo hacia América. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ya les voy a poner la papa. La papa es un producto que había en América, pero que no había en Europa. Entonces, cuando ellos descubrieron la papa, los españoles llevaban mucho de ese producto allá para poder sembrar. Entonces, asimismo, tiene que buscar 2 productos de América hacia Europa y 2 productos de Europa hacia América. Y por último, aquí en este dice trabaja con el mapa, quiere decir con el mapa que estaba en la última diapositiva. Entonces, si usted no puede ver ahí, puede buscar en internet, el mismo mapa está ahí, si es que usted no puede alcanzar a ver o a leer. Dice, ¿qué región tiene mayoría indígena? ¿Qué nacionalidades se encuentran en Morona, Santiago y Pastaza? Todo eso está en la última diapositiva en el mapa. Como le dije, si no puede alcanzar a ver, lo puede ver en internet, que también está el mismo mapa. Y por último, usted va a investigar a qué grupo étnico pertenece estas personas, ¿ya? Usted, por ejemplo, estos de aquí, que tienen la cabeza pintada con achote, ¿quiénes son? En el oriente. ¿Quiénes Santo son? Domingo. Son los áchilas, Estos de aquí que tienen el sombrero de esta forma, ¿quiénes son? Otavaleño. Los otavaleños o los araguros, ¿ya? Y el de acá también usted tiene que ver quiénes son. Listo, aparte de eso,
esta es la tarea, usted tiene una exposición. Pero la exposición es hasta el próximo martes. En la exposición, usted aquí tiene una lista, en cada lista está su nombre y le toca un grupo étnico. Por ejemplo, a Sebastián Alvarado le toca el grupo étnico de los Secoya. Aquí dice qué es lo que tiene que hablar en su exposición, ¿ya? Tiene que poner el nombre, puede hacerlo en diapositivas o puede hacerlo en papelógrafo, el nombre del grupo étnico, en qué región, en qué provincias habitan, qué idioma hablan, si hablan el quichua o hablan otro idioma, cuál es el tipo de vestimenta que ellos usan, qué comida típica ellos preparan y a qué se dedican, si es a la caza, a la pesca, a la recolección, o si hay alguna fiesta tradicional y algún dato interesante. Aquí hay un link para que pueda encontrar cierta información de ciertos grupos, no están todos. Aquí, como le dije, puedo usar papelógrafo o puedo usar diapositivas, pero nada de texto. El papelógrafo puede ir solamente el título y pueden ir imágenes para que usted se pueda guiar. ¿Tiene alguna pregunta? No. Dígame, Sofía. Ahorita es que yo para imprimir las guías positivas, ¿cómo las imprimo? No se puede imprimir como las anteriores. Es que esto es un link, no es para imprimirla, solamente es para visualizarla. La anterior guía positiva que está en el mapa. Por eso, pero no puede imprimirla, revísela directamente desde la computadora o búsquela en la computadora y ahí la visualiza. Ya, listo, gracias, señorita. ¿Alguna otra pregunta? Señor, Dígame. es un video, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Claro, es una exposición, es un video, es hasta el martes. Hasta el martes, no quiere decir que el martes recién usted se va a poner a hacer la exposición. Señor, gracias. Dígame. Pero aquí en donde yo estoy viendo, ahí dice miércoles. No, es hasta el martes, lo que dice en la plataforma, hasta el martes. Allá. ¿Listo?